está. Cuando dimos para los jugos de la mina por TV, meten todo adentro, ¿no? A Cristina, Massa, Kicillof, a la Cunza, a Melconian, a Marina del Poyeto. Estaba aliviado el presidente exultante, seguía despotricando contra los economistas, políticos y periodistas que, según él, informan mal o hacen daño de manera intencional. Tantos, digamos, los cucarachos, de los cuales no me sorprende nada, y lo que han hecho econochantas como la Cunza, como Melconian, como Luis Seco, como Marina Dal Pifieto, ¿sí? Digamos, o sea, o Martín Rapetti, toda esa horda de mentirosos que, digamos, dicen, ay, no, al final te voy a flotar, que me disculpen, porque todos ponían el tipo de cambio en 2.700. Bueno, yo hablé largo y tendido con el presidente sobre ese enojo con otros colegas. Hoy, hasta hace un ratito, con el dólar oficial a 1.230 creo que cerró, ¿no? 1.230, ¿no? Sí, 1.233. Y el blue a 1.285, por ahí está Sturzenegger que pone el cuadro. Milei, Caputo, Sturzenegger, obviamente, y el resto del equipo económico interpretaban que este nivel de flotación, escuchá porque es muy importante esto, interpretaban que este nivel de flotación no impactaría fuerte en los precios, en la inflación, y que la baja del, creo que era el 6% de los dólares financieros contra lo que cotizan hoy, haría que el campo empiece a liquidar sus divisas, acá hay una clave, más rápido que tarde. Tradicionales se las hemos bajado transitoriamente, es decir, que vuelven en junio. ¿Vuelven? Sí. Sí, porque dijimos que eran transitorios, así que es más, avísele al campo que si tiene que liquidar, liquide ahora, porque en junio le vuelven las retenciones, claro. Bueno, a ver, después yo volví a hablar con el presidente y el presidente dijo, yo no le estoy advirtiendo ni amenazando al campo. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra palabra y es muy probable, ahora lo vamos a hablar con Echevarne, con Damián Dipache, es muy probable que el campo esté pensando en liquidar ahora las exportaciones porque tiene el contexto para hacerlo y porque está calculando en libertad como corresponde. Pero de esta manera, hoy, Milei y Caputo y los responsables del Banco Central entienden, escuchen bien esto, que espantaron el fantasma tan temido, porque decían, no, bueno, el primer día no importa, importa, lo dijo Daza recién. Era un día muy importante para las expectativas. Espantaron el fantasma de un dólar de más de 1.400 que tuviera un alto, inmediato impacto sobre las expectativas y sobre los precios de la economía familiar, sobre tu bolsillo y el mío. A 2.000 te doy todo, negociemos. Y vamos a negociar lo que decimos. A 1.000 no te doy nada. A 2.000 te doy todo lo que quieras. Correcto. Decime dónde lo vas a poner y negociemos. Vos decís 1.500, 1.400, negociamos lo que te voy a dar. Esta gente estaba hablando de 1.500, 2.000, 1.800, 2.000 y pico. Entre el viernes pasado, cuando se decidió levantar el cepo, y hasta hace un minuto, Milei y su equipo hicieron un gran esfuerzo. Viste que salieron todos, ¿no? Hicieron un gran esfuerzo para transmitir que esta vez la cosa va a ser distinta. Que además de un primer desembolso muy fuerte del fondo, se salía del cepo en un contexto virtuoso. Ahora lo vamos a hablar con Echevarne. Con superávit fiscal, sin emisión monetaria y yo te diría con un esquema cambiario más sano. Esta vez es diferente, porque lo que avalaba que esa suba en el precio del dólar después era acompañada por la suba en todos los demás precios. Era porque... Exactamente, listo, usted me entendió todo, ya está. Es decir, había emisión monetaria, que era emisión monetaria destinada a financiar al fisco esencialmente. A ver, Agustín Echevarre, buenas noches. Rápidamente, porque quiero seguir con el breve comentario. Esta es la diferencia, ¿no? Que ahora no hay emisión monetaria y que se va a ir a un esquema mucho más ordenado, que no implicaría más inflación o un salto del dólar inmediato, ¿no? Buenas noches. Totalmente, buenas noches. Es así. El gobierno ha eliminado la emisión monetaria por el déficit fiscal y también por el cuasi fiscal. Pero además hay que entender que hoy es un día muy importante porque lo peor que tenía el cepo, lo más grave que tenía el cepo, imagínate cualquier inversor internacional que quería venir a la Argentina, no se podía llevar las ganancias.
¿quién va a invertir en un país donde no te puedes llevar las ganancias? A partir de hoy, sí, venís a Argentina, invertís en Argentina y te podés llevar las ganancias cuando quieras. Bueno, a propósito de esto, es bueno que sepas que todas las multinacionales que hoy están en el país se pueden llevar sus ganancias desde el principio de este año a esta parte. Exacto. Y que están estableciendo un cronograma y un bono para que se puedan llevar el resto a partir de ese bono. Claro, porque tenías, el cepo lleva muchos años, entonces tenías dividendos acumulados de mucho tiempo. Si se iban los 6.500 millones todos juntos, era un problema. Pero eso está solucionado, pero sobre todo para el futuro, imagínate que es un país, cuando China estaba cerrada y no aceptaba inversiones de afuera, no crecía. Cuando China se abrió con Deng Xiaoping y de pronto te permitió entrar inversiones de todo el mundo, vino las tasas de crecimiento chinas. Muy bien, esta vez es diferente, dice el gobierno, dice Milei, e insistió en eso, con la idea de que el movimiento, el tipo de cambio, no se va a trasladar directamente a la inflación, sino que habrá un reacomodamiento de los precios relativos. La cantidad de dinero, los precios no tienen por qué subir. Y si hay cambios de precio relativo, sube un precio. Y baja otro. Como yo voy a tener, claro, como yo voy a tener que gastar más plata para demandar ese bien, va a tener que bajar la demanda de otro y va a bajar otro precio, y entonces los precios no varían en la economía. No varían porque no cambió la cantidad de dinero. Bueno, ahí está, lo explicó una y otra vez. Y están dispuestos a seguir explicarlo, ¿eh? Ahora, un capítulo aparte es el que dedicó esta mañana a Hernán Lacunza, a Carlos Melconian, a Marina Dal Poyetto y a Domingo Cavallo, a quien hasta hace poco, yo se lo dije al presidente respetuosamente, prácticamente idolatraba. Mirá. Llenaron la sangre a la gente, ¿eh? Yo le pregunto... dentro de esa lista incluso entra el señor Domingo Felipe Cavallo. Pero eso, presidente, pero antes, yo quizás no sea el día, pero igual se lo pregunto. Antes Domingo Felipe Cavallo era su ídolo y ahora no. ¿Qué pasó en el medio? Pero... nada, le erró y en lugar de tratar de corregir el modelo, se dedicó a hacer daño para que, digamos, se cumpla lo que él predijo y que nunca se cumplió. Y Horacio, primero Luis Gasulla, después si tienen los elementos que estuvieron analizando. ¿Por qué se enojó tanto con Lacunza el presidente Javier Milei, Horacio? Yo creo que con Lacunza ya venía de algunas situaciones previas que te las enumeró hoy en tu entrevista, y creo que fue como la segunda o tercera situación. Lo mismo que dijo con respecto a Cavallo. Cavallo dijo una cosa que no estuvo bien, me pidió disculpas. La segunda también. La tercera ya es una cuestión personal. Tengo la sensación de por cómo enfrenta Milei este gobierno, que prácticamente lo enfrenta como si fuera una batalla campal, cualquier persona que él supone que está torpedeando esta épica que él lleva adelante es un enemigo de la causa. Luis, hoy lo hablamos en la radio. Creo que Milei le endilga a Lacunza haber golpeado la puerta al Fondo Monetario Internacional para complicar el acuerdo, y después haber golpeado la puerta del Ministerio de Economía para decir yo no hice nada. Más o menos así es, ¿no, Luis? Exactamente, esa es la información que tienen desde Presidencia de la Nación. En el entorno de Lacunza niegan ese dato, y haciendo una ronda de llamadas lo que decían es que no hay nada personal, lo que decían cerca de Javier Milei. No hay nada personal, es simplemente una cuestión ideológica. Más o menos lo que te decía Horacio, toda aquella persona que ataca, según Javier Milei, con mala intención, bueno, tiene la respuesta del presidente. Y dice que no le hace daño a él, sino a la economía. Y otro capítulo aparte es el que le dedicó a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, quien el viernes pasado, vos te acordás, ¿no?, lo había acusado de devaluar el mismo día en que la inflación, esto fue el viernes, subió el 3,7%. Esa mujer, digamos, o sea, quiere hablar de economía y no puede sumar con un ábaco. O sea, yo no entiendo, digamos, yo creo, ¿sabe qué? Creo que es masoquista. Porque cada vez que habla de economía dice estupideces, y la realidad es que, digamos, si tuviera más tiempo le contestaría a todas, pero la verdad es que a veces ya es tan rudimentaria que ya me aburre. Críticas de Cristina y Kicillof juegan a favor políticamente de Milei, ¿no, Débora? Porque al final, aunque Milei se enoje y aparezca exaltado, se compara con el desastre que fue el gobierno anterior, ¿no?
Totalmente. Bueno, hoy Cristina tuvo un pésimo día. Primero porque estaba aguardando, según tuiteó el último Che Milei el fin de semana, que hoy vuele todo por los aires. Es su única expectativa de supervivencia política. Eso no ocurrió. Y en paralelo digo que fue un muy mal día porque además tuvo que sacar un segundo tuit capitulando, rindiéndose frente a Axel Kicillof. Pero lo más escandaloso que pasó hoy, lo más escandaloso dentro de toda lo anecdótico, después de que la gente esperaba el precio del dólar, sucedió por un apuro en la lectura de un posteo que terminó siendo un meme. Colegas de otra señal, yo supongo que se equivocaron, no sé si pidieron disculpas, me parece que sí, de otra señal de noticias, le adjudicaron a Milei haberle dicho a Massa, esto no fue así, pero le adjudicaron haberle dicho a Massa impresentable y drogadicto a Massa, ¿no? Al impresentable y drogadicto de Massa. Le adjudicaron haber dicho a Milei. Mirá. La inflación tarda entre 18 y 24 meses en bajar y todavía no pasó ese tiempo desde que se fue el impresentable drogadicto de Massa. Para mitad del año que viene se termina la inflación. No, pero para. Rubén, no puede decir eso. Cualquier cosa. Pero estoy repitiendo textual de lo que dijo el presidente. ¿Qué pasó ahí, Luis Gasulla? A ver, alguien subió un meme, no recuerdo cuál de las cuentas alimentarias subió un meme y puso el encomillado como si Milei hubiese dicho eso de Massa, ¿no, Luis? Sí, exactamente, pero no está en la entrevista en El Observador, en ningún momento se refiere a Massa con esos términos. ¿Sabés lo que me pasó a mí, no? Tuve que ir para atrás a ver la entrevista, dije, a ver si me lo dijo a mí y yo no le puse un límite, sería un error mío, ¿no? Pues, digo, no para defender a Massa, sino por referirse como drogadicto a alguien que no lo es, ¿no? Tiene que ver, entre otras cosas, con la salud, ¿no? En realidad, el presidente intentaba explicar que entre la decisión de dejar de emitir y el logro de la inflación cero, hay un delay de entre 18 y 24 meses que no se logra de la noche a la mañana. Yo he dicho que cuando emito el efecto en precios es instantáneo. No. Dije que tarda entre 18 y 24 meses. 24 meses, sí. Si usted se fija, todavía no se cumplieron 24 meses de que se fue el impresentable de Massa, que emitió 13 puntos del PBI en un año. Bueno, impresentable de Massa que emitió 13 puntos del PBI en un año, que es distinto, ¿no? Decirlo drogadicto, ¿no, ¿Sabés Luis? lo que pasa? Ese fragmento, algunas cuentas le agregaron el impresentable y drogadicto de Massa. Bueno, y mal, de ahí se viralizó una fake news. Mal. Creo que la cuenta se llama El Trampista, Está mal. Si lo hicieron, está mal. Y si la reprodujeron, está mal. Y supongo que pidieron disculpas, como corresponde. Yo me equivoco todo el tiempo y pido disculpas todo el tiempo. Mientras lo entrevistábamos para El Observador 107.9, a Milei le llegaban datos positivos de la Bolsa de Buenos Aires y la suba de las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York. El presidente no podía disimular su satisfacción. Al cierre de las operaciones, hasta sus críticos más acérrimos, ahora lo vamos a analizar con Gasulla, porque hay un montón que pronosticaban otra cosa, hasta sus críticos más acérrimos, sepan o no de economía, ¿no? La mayoría no sabe. Reconocían que los que pronosticaban que hoy el país iba a estallar, se habían equivocado. A mí, yo estoy muy confundido, debo reconocerlo, pero de verdad hay una sensación, y hoy muchos estaban esperando que hoy estallara el país. No estalló, hay que reconocerlo. No estalló, chicos. Te puede gustar más o menos el gobierno, pero hay que decir la verdad. Es positivo. El primer día es positivo. Hoy, que no era el día, tuitea a Cristina. Encima no tiene ni siquiera, ya no tiene sensibilidad, tiene menos sensibilidad. Yo no lo puedo creer. Entonces, le está saliendo, la verdad, hoy es un día para que el gobierno festeje. Yo no lo había visto esto, Che. Bueno, tiene razón, Rial. La verdad que el análisis que hace es correcto, incluso desde el punto de vista político, puertas adentro del peronismo. ¿No? Como diciendo, Cristina perdió un poco la brújula, el olfato político, porque hoy no era el día para hacer ese tuit, bueno, rindiéndose frente a Kicillof, a Méndez, que hace un largo posteo justificando por qué ella había cambiado de decisión, ¿no? ¿Horacio? Sí, es particular esto. Y aparte termina Jorge diciendo hay que bancarse que festejen. La verdad, si nos va bien, tenemos que festejar todos, no solamente unos u otros. Yo te digo lo que me pasa a mí con los festejos. Sí. Los festejos diarios es como el fútbol.